Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. 6:19 minutos de la mañana. Comencemos el recorrido con Mundo UR. Allí leemos que la Asamblea Nacional aprobó 6 artículos del proyecto de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Y sobre esto tenemos un reporte de Derlis Marchán Pérez. Con el ánimo de seguir debatiendo este artículo, la bancada Libertad solicita el diferimiento del artículo número 7. Gracias, diputada. Gracias. Diputado Jorge Arriaza. En aras de mantener el clima necesario de conciliación, de consenso, aprobamos que se difiera hoy la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios. Con las intervenciones de la diputada Nora Bracho por la bancada Libertad y Jorge Arriaza por el Bloque de la Patria, culminó la jornada de este jueves. Los desacuerdos surgieron con el artículo 7. Para la diputada Nora Bracho aún es necesario agregar elementos que garanticen el beneficio de la ley. Solicitamos el diferimiento para que en comisión se discuta y se debata lo mejor posible para satisfacer a todo el que tenga una supuesta pena, a todo el que esté afuera, que quiera hacer un trámite aquí en nuestro país, a los muchos que no han sido presentados. La propuesta legislativa regresará a la comisión especial para continuar el debate interno y lograr acuerdos entre las bancadas. Porque habrá que recordar que precisamente la labor de una asamblea, de un parlamento, de un congreso, de un senado, es justamente eso, debatir. En confirmado leemos que la ONG Foro Penal llamó este jueves a no rendirse si la ley de amnistía no se cumple con las expectativas de lucha por los detenidos por motivos políticos. En su cuenta en X, el director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Imiov, afirmó que este día jueves se sabría si la amnistía es un avance positivo o un paso en falso, cuando en el país los detenidos por motivos políticos superan los 600 según esta ONG. Por cierto, estaba revisando la cuenta en redes sociales de Gonzalo Imiov. Hay un último mensaje hace unas 10 horas aproximadamente, según el cual, si se dice que la ley de amnistía es de orden público y de interés general, que sí lo es, aplicaría de oficio, sin necesidad de solicitud, es obligatorio para todos los órganos del poder público. Por eso es absurdo exigir que sus beneficiarios se pongan a derecho. Es lo último que ha escrito Gonzalo Imiov en ese sentido sobre esta discusión. Inconfirmado, leemos también que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa demandó este jueves la liberación inmediata de los periodistas y trabajadores de medios de comunicación que permanecen en prisión por motivos políticos. La organización gremial emitió el pronunciamiento tras conocerse el diferimiento de esa segunda discusión del proyecto de ley. A través de un comunicado publicado en X, el sindicato instó a las autoridades a poner fin a las medidas de privación de libertad que afectan al sector. La organización subrayó que es fundamental detener el sufrimiento causado a las víctimas y sus núcleos familiares, quienes esperan por una resolución definitiva que permita el retorno de los comunicadores a sus hogares. Y luego encontramos, por ejemplo, en el diario, que cientos de jóvenes participaron en una manifestación estudiantil en la Universidad Central de Venezuela este jueves 12 de febrero, Día de la Juventud, para exigir la liberación de los detenidos por motivos políticos y presionar por la aprobación de la ley de amnistía. La concentración inició alrededor de las 10 de la mañana en la sede de la Federación de Centros Universitarios y reunió a dirigentes estudiantiles, familiares de detenidos y representantes de la sociedad civil. Durante la jornada, los asistentes corearon consignas, exhibieron pancartas en la plaza del rectorado de la UCB, mientras figuras públicas y ex detenidos por razones políticas acompañaron la movilización. Los participantes reiteraron el llamado a una amnistía general y destacaron el papel de los estudiantes como protagonistas de las protestas en el país en un contexto marcado por el debate político en la Asamblea Nacional. Luego, en confirmado, leemos que el líder opositor y exconcejal de Caracas, Jesús Armas, se sumó este jueves a esa marcha de los estudiantes en la UCB. No podría ser otra cosa que estar aquí, dándole fuerza a estos chamos que han dado la cara al país y que hoy son el orgullo y la esperanza de Venezuela. Esto fue lo que declaró Armas a medios de comunicación. Pero, por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela también realizó una movilización en conmemoración del Día de la Juventud y los 212 años de la Batalla de la Victoria. Allí tomó la palabra Diosdado Cabello, subrayó parte de los beneficios otorgados a la juventud venezolana por la Revolución Bolivariana para que sigan disfrutando de estudios gratuitos y de calidad en el territorio. Luego, no ocurrió nada más una o dos movilizaciones en la ciudad de Caracas. Por ejemplo, confirmado nos tiene que Nicole Arteaga, secretaria política de 20 Venezuela en Carabobo, acompañó este jueves a estudiantes universitarios que claman por una amnistía general,
Que viva la valentía y la resistencia de nuestros estudiantes, de nuestros movimientos estudiantiles que nos han acompañado a nosotros, a nuestras familias, en un proceso que ha sido muy duro, pero que también es un proceso que nos ha llenado de convicciones, de confianza, de firmeza, con la seguridad de que vamos a construir juntos un mejor país y un mejor futuro, donde nuestras generaciones, la juventud, los mejores preparados de este país, no estén tras las rejas ni puedan irse al exilio, porque este es un país que les ofrece oportunidades, que les ofrece la esperanza de soñar con un futuro mejor. Declaraciones, repito, de Nicole Arteaga. Y en el mismo portal leemos que desde tempranas horas de la mañana de este jueves, estudiantes de la Universidad de Los Andes se concentraron en las inmediaciones de la Federación de Centros Universitarios en la avenida Don Tulio de la capital merideña. La movilización convocada por el movimiento estudiantil en alianza con diversas plataformas universitarias del país tenía como destino final la sede de la Defensoría del Pueblo en la capital de Mérida. El propósito central de esta manifestación era exigir de manera pacífica la liberación de todos los detenidos por motivos políticos en el país, denunciando las detenciones que consideran arbitrarias y la persecución contra el pensamiento crítico. Ahora, familiares de los detenidos por motivos políticos recluidos en la zona 7 de la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, en Caracas, se encadenaron este jueves 12 de febrero para exigir respuestas sobre las promesas del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. En este punto, habría que recordar que el viernes 6 de febrero, Rodríguez acudió precisamente a ese centro penitenciario para conversar con los familiares de detenidos por razones políticas. En esa visita, el presidente de la Asamblea Nacional prometió que desde el martes 10 de febrero y a más tardar el viernes 13 se producirían las excarcelaciones. Sin embargo, en la zona 7 siguen sin producirse excarcelaciones de detenidos por motivos políticos, de acuerdo con una publicación de la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano a través de su cuenta en X. Y el diario también nos tiene que los senadores estadounidenses Jan Shaheen, John Curtis, Dick Durbin, Ted Cruz, Tim Kaine y Rick Scott emitieron un comunicado bipartidista sobre Venezuela en el que exigieron la liberación inmediata e incondicional de Juan Pablo Guanipa, quien cumple arresto domiciliario, quise decir, y del resto de los detenidos por motivos políticos en Venezuela. Ahora, en Venezuela precisamente está Chris Wright, como saben, es el encargado de energía de los Estados Unidos, el secretario de Energía de los Estados Unidos. En Mundo URC lee, Delcy Rodríguez y el secretario de Energía estadounidense inspeccionaron la operatividad de la empresa mixta Petroindependencia en el estado Monagas, y sobre esto hay un reporte, de Daniela Rojas. Desde la Macoya 4, ubicada en el distrito Morichal del estado Monagas, ambos funcionarios evaluaron los avances de la asociación estratégica entre PDVSA y Chevron. La visita técnica busca fortalecer una relación de beneficio mutuo entre Venezuela y Estados Unidos bajo los principios de soberanía y diplomacia. Durante el recorrido por el Centro de Procesamiento de Fluidos, Rodríguez destacó que esta asociación productiva con Estados Unidos será a largo plazo y con miras a convertir esta agenda energética en el impulso de la relación bilateral, productiva y beneficiosa. Asimismo, Rodríguez y Wright visitaron la Macoya Cacique Chaima, que permite la perforación de múltiples pozos en una misma plataforma y que a su vez reduce costos mientras minimiza el impacto ambiental. En Banca y Negocios leemos que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este jueves que no hay duda de que la petrolera estadounidense Chevron puede aumentar su producción a 300,000 barriles diarios de petróleo en Venezuela tras visitar los campos petroleros que opera la compañía en el país. Se trata de lograr que los dos acuerdos político y económico sean lo más fluidos entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron puede aumentar la producción en esta instalación, esta zona, los 300,000 barriles por día. No hay ninguna duda al respecto. Eso fue lo que dijo Wright según traducción del canal estatal venezolana de televisión. Y Christopher Wright, por cierto, afirmó este jueves que se espera un incremento de entre 30 y 40% en la producción petrolera de Venezuela y anunció inversión de más de $100 millones para modernizar y aumentar la capacidad de Chevron en el país. Tiene previsto duplicar la producción en ese campo, en particular en los próximos 12 a 18 meses. Wright también confirmó que otros miembros del gabinete estadounidense viajarán próximamente al país y en una declaración que ha generado gran expectativa dejó abierta la puerta para una histórica visita presidencial, repito, texto de confirmado, donde también leemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como extraordinarias las relaciones entre su país y Venezuela. Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido, por decirlo suavemente, extraordinarias. Estamos tratando muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes. Esa es una cita textual para Donald Trump. Lo escribió, de hecho,
a través de su red Truth Social. Bueno, sobre el tema, Delcy Rodríguez aseguró este jueves que está muy contenta por la cooperación entre Caracas y Washington. Citan acá en Mundo UR: me siento muy contenta de que el camino con los Estados Unidos sea una agenda de respeto, sea una agenda de cooperación dentro del marco de nuestra soberanía, según aseguró Rodríguez. Por cierto, hace 2 días, y era noticia el día de ayer, Nicolás Maduro Guerra informó que había hablado con su padre, quien le dijo: ustedes están haciendo exactamente lo que tienen que hacer. 6:29 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios. A la vuelta estaremos abordando el tema económico, otros temas de interés nacional, internacional y también los titulares deportivos, y les comentaremos qué tenemos para el día de hoy. Entre tanto, hablarles a esta hora de Plum-Rose, porque si estás buscando una opción ligera, deliciosa para la cena o el desayuno, la pechuga de pavo Plum-Rose ofrece ese sabor auténtico con pavo 100% real, bajo en calorías y con las proteínas que buscas. La pechuga de pavo Plum-Rose es el aliado perfecto para sándwiches, wraps, ensaladas, arepas. Plum-Rose sí es pavo de verdad. Y miren, momentos que unen a la familia, y en cada uno de ellos, ahí está Letizan. Porque una familia que cuida su salud permanece más unida. Letizan de Grupo Leti ha estado presente por años en nuestros hogares, acompañando cada risa, cada logro y cada historia. Es la opción ideal para cuidar de quienes más quieres. Y lo mejor, vienen presentaciones para todos, porque la salud es un compromiso de todos. Siempre ten a mano a Letizan de Grupo Leti, porque tu salud nos importa. Nuestro compromiso es mayor por ti. Y vamos a ver, el secreto de una buena comida no es solo la sazón, que también, pero la calidad de los ingredientes. Y eso aplica para todo. Por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Por Tu Mesa, 100% puro de soya y hecho con orgullo por manos venezolanas. Un aceite que no cambia el sabor de tus comidas, sino absorbe el sabor de los alimentos. Por Tu Mesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, busca tu aceite Por Tu Mesa. Por Tu Mesa es calidad en tu mesa. @portumesa.be. Y cierro hablándoles de Digitel. Si quieres sorprender a esa persona especial, elige el número 422 que desees regalar con amor y Digitel te da la línea gratis. Solo tienes que activar un plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigabytes, con el que además vas a disfrutar de Volte. Busca tu línea en los agentes o centros de atención Digitel. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 10 de febrero al 2 de marzo del año 2026. 6:31 para ir a la pausa. Buen tema, interpretado por Gwyneth Paltrow, Betty Davis Eyes. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
informativas. Con Román Losinski. Retomamos la lectura de nuestros titulares con información económica. Reuters nos tiene que el Departamento del Tesoro de ese país emitirá más autorizaciones para aliviar las sanciones sobre el sector energético venezolano esta semana. Lo dijo el jueves un funcionario energético de la Casa Blanca. También en confirmado leemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desautorizó este jueves a Harry Sergent III. Es un magnate energético estadounidense que, según informaciones de prensa, estaría ejerciendo de mediador en Venezuela para reactivar el sector petrolero del país. ¿Qué dijo Trump? Cito: hay un artículo sobre un hombre llamado Harry Sergent III en The Wall Street Journal. Él no tiene autoridad de ninguna manera, forma o modo para actuar en nombre de Estados Unidos de América, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país. Hasta allí la cita textual de lo que escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social. Y así lo recoge confirmado, donde también leemos que las ventas de petróleo venezolano ya superan los $1,000 millones, una cifra que podría quintuplicarse próximamente, según informó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, quien elogió en una entrevista la espectacular colaboración de Caracas en su acuerdo con Washington para comercializar crudo. Dice el texto confirmado que según el secretario de Energía ya se han vendido más de $1,000 millones en crudo venezolano y se esperan otros $5,000 millones en los próximos meses. Será tema a tratar, sin duda, con nuestros primeros dos invitados del día. A las 7 de la mañana recibiremos a Gilberto Murillo y a Osvaldo Felizola para hablar del tema energético, pero particularmente Murillo fue consultor, es consultor energético, pero fue gerente de planificación financiera de PDVSA. Por eso la importancia de conversar con él hoy. Bloomberg también nos tiene que Venezuela planea otorgar más tierras de producción petrolera a la energética estadounidense Chevron y a la española Repsol, según dijeron personas con conocimiento del asunto a Bloomberg. De acuerdo con las fuentes consultadas, funcionarios en Caracas se disponen a adjudicar bloques de exploración y producción esta misma semana. Y en Banca y Negocios leemos que Manuel Polanco, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cabimas en Zulia, informó que el sector empresarial iniciará en los próximos días un censo en la costa oriental del lago de Maracaibo para determinar cuántas de las industrias asentadas en la zona podrían reiniciar operaciones en el área de hidrocarburos en el corto plazo. Explicó que también estiman determinar la cantidad de empresas que podrán incorporarse a la reactivación petrolera en el mediano y largo plazo también. El dirigente gremial apuntó que existen amplias expectativas con respecto a las inversiones que se realizarían en el área petrolera nacional, aunque recalcó que las cosas no serán fáciles como mucha gente piensa, y esa última es una cita textual. Luego, en Finanzas Digital leemos que empresarios venezolanos consideran necesario que el país revise su sistema arancelario con Estados Unidos con el objetivo de ampliar las oportunidades de exportación de productos no petroleros hacia ese mercado. El empresario Henry Marco Pintos señaló que el Ejecutivo Nacional debería evaluar la reactivación del Sistema General de Preferencias Arancelarias con Estados Unidos, mecanismo que permitiría a determinados productos venezolanos tener acceso a condiciones arancelarias preferenciales. Y en Mundo OR tenemos que para Conindustria, los excesivos tributos fiscales, parafiscales y la brecha cambiaria son los principales factores que afectan la manufactura nacional. Escuchemos un reporte de Ginette González. Según la encuesta de coyuntura industrial del cuarto trimestre de 2025, la manufactura privada creció 9,5%, impulsado por un mes de diciembre dinámico que registró un saldo de 17,5% en volumen de producción. Sin embargo, Tito López, presidente de Conindustria, asegura que al cierre del año como al inicio del 2026, los factores que perturban la producción nacional siguen siendo los mismos. 11 de la mañana. Los 6 factores que impactan al sector industrial. Si nosotros hacemos un análisis, vemos que el pago de excesivo tributo sigue punteando con un 66%. Si ustedes revisan los resultados del tercer trimestre de lo que viene siendo la encuesta de coyuntura industrial, estaba la brecha en primer lugar, pero siempre son hacia la parte financiera, macroeconómica, ¿no? Lo que se busca es armonía en lo que respecta a los 6 factores que atañen al sector industrial. En cuanto al tema de los ingresos del sector industrial, destaca un promedio de $270 para personal obrero, $541 para profesionales y $1,139 para cargos gerenciales. Por cierto que sobre conectividad aérea, el diario nos tiene que la aerolínea Avianca
reanudó este jueves sus vuelos diarios entre Bogotá y Caracas, una ruta que había sido suspendida en noviembre por advertencias de seguridad aérea. El itinerario establece salidas desde la capital colombiana a las 7:40 de la mañana y vuelos de regreso desde Maiquetía a las 12:10 del mediodía, en medio del proceso de reapertura del espacio aéreo venezolano y la normalización de operaciones internacionales. Turismo. Leemos en Mundo UR que este viernes 13 de febrero el sistema teleférico de Mérida reinicia operaciones comerciales. Buena noticia para esta temporada. El reporte lo tiene Jade Delgado. De acuerdo con la ministra de Turismo, Daniela Cabello, el principal atractivo turístico de Mérida reanudará sus actividades de cara a la temporada de carnaval. Han venido desarrollando desde el mes de enero una cantidad de mantenimientos al sistema teleférico Mucumbarí que estamos listos y preparados para anunciarle al pueblo de Venezuela que Mérida es actualmente y a partir del día viernes un destino para carnavales. En las 5 estaciones del teleférico, los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades y pasar momentos inolvidables. Nuestros Andes es un destino turístico que tiene todas las potencialidades para mostrarle no solamente al turismo nacional, sino también a todos los extranjeros que quieran venir a visitar Venezuela, que tienen un sistema teleférico Mucumbarí que ofrece actividades recreativas, que ofrece actividades gastronómicas, que genera una actividad económica importante. El recorrido completo hasta la estación Pico Espejo, ubicada a 4.765 metros sobre el nivel del mar, es aproximadamente entre 2 y 3 horas. Se recomienda el uso de protector solar, calzado cerrado y evitar esfuerzos físicos bruscos en la última estación debido a la altitud. Igualmente, mantenerse hidratado siempre con agua. Por cierto que se estima alta afluencia de temporadistas por las terminales terrestres y marítimas del estado Sucre y por eso el reporte es con Ariana Ágreda. Con distintos organismos de seguridad del Estado inició el despliegue en el terminal terrestre de Cumaná a propósito del asueto de carnaval. Una temporada que estima la movilización de 3.000 personas diarias con destinos suburbanos, mientras que las estadísticas nacionales apuntan a un porcentaje superior a las recientes fechas vacacionales. Henry Rodríguez, director del terminal terrestre. En cuanto a los usuarios que llegan al terminal de pasajeros de Cumaná, tenemos las recientes fiestas decembrinas y recibimos diariamente más de 500 pasajeros de la ciudad de Caracas, así como la ciudad de Maracay y Valencia, que son los destinos más solicitados por los usuarios que nos visitan. Los boletos con destino a la isla de Margarita con salida desde Cumaná también registran una alta demanda de ventas. Para la temporada el costo del pasaje en clase turística es de $26. Angélica Lara, gerente de ventas del terminal de ferries. Ya a partir de hoy se empezó a mover muchísimos pasajeros, ya tenemos casi el 80% hoy. Para mañana también se estima el 90%, tanto de carro como de pasajeros. Autoridades de la región informaron que se mantienen 121 playas aptas, así como balnearios y ríos para el disfrute de los temporadistas. Yo soy muy interesado en escuchar el reporte que sigue a continuación. Mire usted. En el estado portuguesa fomentan el turismo agroreligioso a través de girasoles coromotanos. Esto en el Santuario Nacional de Guanare. Me interesa muchísimo escuchar a Manuel Alvarado. Por segundo año consecutivo, el corredor coromotano que conduce a la Basílica Menor Santuario Nacional a Nuestra Señora de Coromoto presenta coloridos campos amarillos sembrados con girasol, en donde las autoridades regionales han dispuesto de personal para la atención de los visitantes. Wilmer Gutiérrez, director del corredor coromotano, jueves 11 a.m. Forma parte de lo que es el atractivo que embellece el corredor coromotano. Los turistas, aparte de ir a la casa de la patrona, se bajan aquí, se toman su fotografía y comparten con su familia y por supuesto rinden tributo también a la Virgen María de Coromoto. Es un atractivo adicional que desde hacía muchos años no se sembraba. En total han sido cultivadas 5 hectáreas de girasol, los cuales alcanzan a la fecha un 40% de la floración en esta temporada que se estima se extienda hasta el mes de marzo. Mire usted, y leo también en otros portales, por ejemplo, Guanare se consolida como epicentro del agroturismo con la floración de los girasoles coromotanos, y ahí hablan del corredor. Qué interesante. Vamos con salud. Crónica 1 nos tiene que pacientes renales en Venezuela sufren recurrentes reducciones de sesiones por diálisis o de diálisis por falta de insumos. El 6 de enero pasado, quien fue ministra de Salud, Magali Gutiérrez, anunció la llegada de insumos para diálisis al aeropuerto de Maiquetía. Estos servirían para reponer lo perdido en el ataque estadounidense. Entonces, la funcionaria adelantó que los insumos garantizarían la atención de más de 9,000 pacientes en todo el país. Pero es que a pesar de ese anuncio, que incluyó apoyo internacional para el envío de materiales a centros de diálisis,
dotaciones de filtros, soluciones materiales descartables necesarios para cada sesión, pues los pacientes, adivine, no sintieron alivio permanente. Francisco Valencia, director de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, Codevida, y de Amigos Trasplantados de Venezuela, organizaciones de seguimiento y defensa de pacientes crónicos y trasplantados, insistió en que la escasez en las unidades de diálisis no es un fenómeno reciente ni provocado únicamente por el contexto político actual. Valencia añadió que el sistema público y en particular las unidades de diálisis sufren la falta de personal calificado, la ausencia de plantas eléctricas, equipos que permiten mantener operativas las máquinas ante costes de luz y la escasez además de agua potable. 648. Planeta de Naciones. Internacionales. Comencemos en Sudamérica. Prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil. Aquiles Álvarez, le mencionamos esta semana en nuestros titulares. Esto dentro del marco de una investigación por presuntas irregularidades conocida allí como caso Goleada. Y detalles de este caso desde Quito los tenemos con Estefanía Chaparro. Tras la audiencia de formulación de cargos realizada en el Complejo Judicial Norte de Quito, el juez anticorrupción, Jairo García, dispuso que Álvarez sea recluido en la cárcel 4 de la capital junto a sus hermanos por supuesta participación en delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. También se ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias como medida cautelar. La Fiscalía investiga un entramado societario integrado por varias empresas y personas relacionadas que habrían servido para eludir controles y ejecutar operaciones financieras irregulares, incluyendo movimientos de dinero sin respaldo lícito y presuntas maniobras en la comercialización de combustible. Durante la audiencia, la defensa rechazó los señalamientos y anunció que apelará a la decisión. Desde el ámbito político hubo reacciones. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, solicitó se respete el debido proceso. Esperemos que la justicia haga y tenga su último resquicio de defender el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y, lo que es más importante, el debido proceso. Con esta resolución se inicia la etapa de instrucción fiscal que tendrá un plazo de 90 días para que la Fiscalía profundice las indagaciones y presente evidencias. Y en Mundo UR también leemos que en Argentina se aprobó la sanción a la reforma de la ley laboral. Ahora pasará a la Cámara de Diputados. Ellos tendrán la última palabra. Desde Buenos Aires también hay un reporte, en este caso con Carlos Iván Suárez. A la medianoche y después de 12 horas de discusión y disturbios, finalmente se dio la media sanción a la reforma de la ley laboral en Argentina. Resultado: afirmativos 42, negativos 30, abstenciones 0. Con amplia mayoría el gobierno logró su objetivo y se espera que antes de finalizar febrero los diputados reciban el proyecto y lo discutan. Sin embargo, aquí es donde el Ejecutivo podría tener trabas, ya que no cuenta con los votos necesarios, por lo que tendrá que negociar. Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que tiene identificados a los maleantes. Este es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar el país. Entre tanto, desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires informaron que gastaron poco más de $200.000 para limpiar y reordenar parte de la ciudad que fue destruida por grupos vandálicos que protestaron en contra de la ley. Nos tiene, por cierto, que la Cámara de Diputados de ese país, de Argentina, aprobó un nuevo régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años a propuesta del gobierno del presidente Javier Milei. Vamos a Colombia. El Grupo Armado Ejército de Liberación Nacional atacó con drones y explosivos la base militar San Jorge, ubicada en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, en Colombia, según informaron fuentes castrenses. Y en Colombia, el sector productivo de Córdoba estima que se necesitará más de 6 meses para recuperar las hectáreas de cultivos agrícolas afectados por las fuertes lluvias de los últimos días y semanas. Oscar Pineda tiene desde Bogotá el reporte. Aproximadamente 300.000 hectáreas en todo el país han sido impactadas por las inundaciones. Córdoba concentra la mayor parte de los daños con animales que no tienen ni agua ni comida. Más de 8.000 predios ganaderos reportan afectaciones en Córdoba, según el coordinador regional del Fondo Nacional del Ganado, Leonardo Fabio de las Salas. Jueves, 2 de la tarde. Viene una época donde todas esas aguas se van a quedar estancadas, van a podrir las pasturas, luego habrá que dejar recuperar esa tierra y esto va a tomar, yo creo que mucho más de 6 meses cuando se hagan la siembra y se recupere. Cerca de 500.000 animales están afectados por las lluvias. Jueves, 2 de la tarde. Requerimos aquí semillas de pasto, semillas de plátano, semillas de coco, semillas de maíz, en fin, aquí se perdió toda la capacidad productiva. Aquí necesitamos un repoblamiento no solo de bovinos, sino que aquí también se perdieron cerdos, se perdieron aves, caballos y mascotas, en fin. En Colombia, más de 27.000 familias ganaderas están damnificadas por las inundaciones, según Fedegan. Norteamérica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidirá una cumbre regional con los mandatarios de Argentina, Javier Milei,
de Bolivia, Rodrigo Paz, de Ecuador, Daniel Noboa, de El Salvador, Nayib Bukele, de Honduras, Nasri Asfura y de Paraguay, Santiago Peña. Eso será el próximo 7 de marzo en Miami, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. Y el gobierno de Trump da por cerrado el operativo especial contra la migración ilegal en el estado de Minnesota, según anunció el zar fronterizo Tom Homan, tras semanas de incidentes y la muerte de 2 activistas por agentes federales. Con el éxito que hemos tenido al detener amenazas a la seguridad pública y atender otras prioridades desde que comenzó esta operación de refuerzo, así como los niveles sin precedentes de coordinación que logramos con funcionarios estatales y cuerpos de seguridad locales, propuse y el presidente Trump aceptó que esta operación de refuerzo concluya. Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará hasta la próxima semana. Hablando de migración, el Servicio de Impuestos Internos compartió indebidamente información fiscal confidencial de miles de contribuyentes con agentes de inmigración, lo que vulnera las protecciones legales de confidencialidad de datos, según informó The Washington Post. Y también en AFP leemos que todo apunta a que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos cerrará a partir de este sábado, después de que los republicanos fracasaron este jueves en el Senado en su intento de aprobar una medida que habría financiado por otras 2 semanas la mencionada cartera encargada, entre otras cosas, de la migración en ese país. Y bueno, sobre Cuba, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió ese jueves en que su gobierno está dispuesto a facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba en medio de las tensiones por las sanciones anunciadas por Washington a los países que suministran petróleo a la isla y la aguda crisis económica que atraviesa ese país caribeño. Es cierto que el gobierno de Estados Unidos denunció que agentes de Cuba han estado acosando al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, durante sus recientes viajes por la isla. Y el presidente Trump revocó el llamado dictamen de peligro aprobado por el gobierno de Barack Obama en 2009, que establecía que 6 gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud. Con el proceso que la Agencia de Protección Ambiental acaba de completar, estamos poniendo fin oficialmente a la llamada constatación de peligro, una desastrosa política de la era Obama que dañó gravemente a la industria automotriz estadounidense y que hizo subir masivamente los precios para los consumidores. Los precios aumentaron de forma increíble por un producto peor. Esta acción eliminará más de 1.3 billones de dólares en costos regulatorios y ayudará a que los precios de los autos caigan drásticamente. Un juez estadounidense ordenó someter a juicio en febrero de 2027 la demanda por un total de $10,000 millones del presidente Donald Trump contra la BBC por supuestamente haber editado de forma engañosa su discurso del 6 de enero de 2021 en un documental. Eso en AFP. Y en AFP leemos que el presidente de Estados Unidos aclaró que no ha hablado con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre la posible suspensión del diálogo con Irán por su programa nuclear, pero advirtió que, de no cerrarse un pacto, Washington activará una segunda fase muy dura para Teherán. Medio Oriente. Autoridades de la Franja de Gaza controladas por el movimiento Hamas han vuelto a pedir la llegada inminente del Comité Nacional para la Administración de Gaza, la autoridad de tecnócratas palestinos no afiliados constituida según el Plan de Paz de Estados Unidos para Oriente Próximo, para así iniciar cuanto antes sus trabajos. Y fuerzas gubernamentales sirias tomaron control de una base militar en el este del país. Durante años fue operada por tropas de Estados Unidos como parte de la guerra contra el grupo Estado Islámico o ISIS, según informó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado. Y el gobierno de Irak anunció que completará este jueves el proceso de recepción de los 7,000 presos del grupo yihadista ISIS que están siendo trasladados desde cárceles en Siria controladas por fuerzas democráticas de ese país. Europa. El gobierno de Giorgia Meloni aprobó un paquete de medidas migratorias que incluye la potestad de aplicar bloqueos navales temporales y un procedimiento acelerado para el retorno inmediato de migrantes desde las fronteras. En F, leemos que un cohete europeo, Ariane 6, colocó en órbita 32 satélites de la constelación Amazon Leo, del grupo fundador de Jeff Bezos, que busca competir con Starlink de Elon Musk en el mercado de Internet satelital. Y el Vaticano ha ordenado a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocida como los lefebvrianos, suspender las ordenaciones anunciadas de nuevos obispos al advertir que de lo contrario implicaría una ruptura decisiva de la comunión eclesial o cisma con graves consecuencias. Y una persona murió. 900,000 viviendas, hogares, están sin electricidad en el sur de Francia debido al paso de la tormenta Nils, que ha dejado alertas rojas por crecidas, fuertes vientos, avalanchas, según informaron este día jueves las autoridades. Guerra en Ucrania.
Pues el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Rusia no desea una escalada de tensiones con Estados Unidos, al tiempo que restó importancia a la posibilidad de que se impongan aranceles a sus exportaciones por enviar combustible a Cuba. Esto en un intento por paliar la crisis de desabastecimiento que sufre la isla, ya que el intercambio comercial entre ambos países es casi inexistente. Y la OTAN ha tomado el rumbo de la militarización e incrementa el número de provocaciones en las fronteras de Rusia, Bielorrusia y los países de la postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Esto lo denunció el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu. Y Rusia y Ucrania acordaron una nueva reunificación de menores separados de sus familias por la guerra tras la mediación de la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, según anunció la Casa Blanca. El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania advirtió a su personal diplomático, así como a las autoridades locales del país, que habrá consecuencias contra aquellos que no estén haciendo lo suficiente para intentar hacer frente a la crisis energética que sufre el país por los bombardeos rusos. Vamos con los deportes. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. 6:58 minutos de la mañana. ¿Qué tenemos en fútbol? El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró este jueves el acuerdo que puso fin al proyecto de la Superliga al que llegaron el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, con el Real Madrid, Florentino Pérez, y el del PSG, Nasser Al-Khelaifi. El fútbol gana cuando estamos unidos, dijo. Infantino habló al inicio del Congreso número 50 de la UEFA, que se celebra en Bruselas, y alabó el punto de encuentro al que llegaron tanto UEFA como Real Madrid y PSG para que el fútbol vuelva a unirse. El técnico alemán Thomas Tuchel ha renovado hasta 2028 ya su contrato, que finalizaba este próximo verano tras el Mundial como entrenador de la selección inglesa. También en F leemos que la selección de España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y la República Checa dentro del grupo 3 de la fase de la Liga de Naciones tras el sorteo realizado este jueves en Bruselas. Y vamos con ESPN, que nos tiene ¿qué? Histórico, inolvidable, por donde se lo mire. Atlético de Madrid arrasó con Barcelona y lo goleó 4-0 en el Estadio Metropolitano de la capital española por la ida de las semifinales de la Copa del Rey, 25-26. Por cierto, los partidos de vuelta, ya lo sabemos, serán para marzo. Béisbol. En Mundo UR leemos que la concentración de la selección nacional de cara a preparar el Clásico Mundial de Béisbol iniciará desde el 1 de marzo en West Palm Beach, en Florida, según informó la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Aracelis León. Y sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, mire, el Comité Olímpico Internacional decidió este jueves devolver la acreditación al atleta ucraniano de skeleton Vladislav Gerashevich, algo así, tras expulsarlo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina por usar un casco. Emotivo casco, habría que decir, un casco gris, muy brillante, pero con imágenes de deportistas asesinados por Rusia en la guerra de su país, y aunque no podrá competir. Es decir, le acreditan, le reciben de vuelta, pero no va a poder competir. El Comité Olímpico informó de esta decisión después de que su presidenta, Christy Coventry, pidiera a la comisión disciplinaria de la institución que, de forma excepcional, se reconsiderara la retirada de la credencial del atleta, pero manteniendo su exclusión de las pruebas oficiales. Y en F, leemos que la surcoreana Gaon Choi, de 17 años, se proclamó nueva campeona olímpica de halfpipe de snowboard al ganar la prueba en esa disciplina en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, en Italia, disputada este jueves en Livigno, donde la española Queralt Castellet concluyó como décima. Son las 7 en punto de la mañana. ¿Qué vamos a tener en el programa el día de hoy? Inmediatamente, luego de la pausa, tendremos a Gilberto Murillo, quien fue gerente de planificación financiera de PDVSA, porque mucho dinero se está anunciando para invertir en la industria petrolera. ¿Cuánto hace falta? ¿En qué lapso? ¿En qué tiempo? ¿Con qué efectos? Bueno, por eso también estará acompañado Gilberto de Osvaldo Felizola, coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. En el estudio tendremos la visita del artista, del paisajista moderno John Artal, como parte de nuestra agenda cultural de los próximos días. Y vamos a cerrar a partir de las 8 de la mañana con un improvisando, digamos, que reúne a madre e hija, María Guinán y a Mercedes Grau. Una muy vinculada a la música, otra muy vinculada a la pastelería, siempre en la compañía de Eddie Pérez con su guitarra. Eso será a partir de las 8 de la mañana. Pausa y volvemos, lo hacemos con Sugar Ray y Cada Mañana. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos.
Sonidos en primera fila.